Doctor, a ver, rápidamente, yo creo que este es un tema con el cual quisiera arrancar la entrevista. Después de todo lo que el Ecuador presenció ayer, cerramos la jornada con una rueda de prensa, así como usted lo escucha, una rueda de prensa del líder de una de las bandas que está detenido en la penitenciaría del Litoral. Una rueda de prensa con cámaras de alta definición. Uno de los tipos, a mí no me deja de sorprender, uno de los tipos que tiene un fusil, el fusil es casi el tamaño de él. Es impresionante. Ya, y bueno, y en esta rueda de prensa, en donde al lado izquierdo del señor Fito hay una persona que tiene uniforme de policía, yo no puedo garantizar de que sea policía, puede ser una persona disfrazada, usted me dirá, Yo doctor. sí, yo sí Ya, le a ver, garantizo que es ¿quién es esa policía. persona? Es un mayor de la policía, de la Dirección General de Inteligencia. Las iniciales de su nombre y apellido son PF. No voy a dar el nombre, obviamente, porque no quiero tampoco ponerle en riesgo frente a la propia estructura criminal y a la propia estructura institucionalizada de la criminalidad que también existe dentro de la policía. No vaya a ser que por dar el nombre al mayor de policía lo hacen desaparecer, entre comillas, ¿no es cierto?, para decir que no era policía. Todos sabemos quién es ese oficial, es un oficial que incluso yo lo conozco. Él tiene un tic nervioso, pero es un buen oficial. Realmente desconozco cómo puede haber estado ahí en Pero, riesgo su doctor, vida. entonces, qué se puede deducir de la presencia de un policía en servicio activo que esté avalando una rueda de prensa de Fito? Lo que se puede deducir es que lo que vivimos ayer, por un lado, es un escenario dantesco de la podredumbre, de la institucionalidad echada a menos por parte de un narcogobierno como el de Guillermo Lasso. Usted estaba mencionando hace un momento los vínculos de Rubén Cherres, no solo el mejor amigo, el socio y también aportante de la campaña de Guillermo Lasso con fondos de la mafia albanesa. No podemos sino decir esto de ese show, que por un lado el escenario dantesco de lo que vimos en Esmeraldas y por otro lado el show realmente vergonzoso, bochornoso que vimos en Guayaquil en la penitenciaría. ¿Usted cree que esa entrada burlándose de las Fuerzas Armadas y de la policía, obviamente, ¿no? Lasso hace un pacto con los criminales para que supuestamente todos salgan a un patio, se dejen esposar y encuentren entre comillas armas, pero en el otro cuarto de la misma penitenciaría, alias Fito, uno de los criminales más peligrosos del país, que dirige una de las bandas de crimen organizado más peligrosas del país, de narcotráfico, ¿no?, daba una rueda de prensa avalada por el propio gobierno, con fusiles, con armas, y en donde le ponen a un policía en servicio activo a que además sea el garante de esa rueda de prensa. Eso es un show, por donde Pero usted le tremendo, vea. tremendo. Lasso no tiene, pero ese no es el contexto, Omar y ciudadanos. El contexto, esa es la mera circunstancia de lo que sucedió ayer, porque esto es de todos los días. Uno ya no sabe en realidad por qué sorprenderse más. Aquí hay un contexto que nosotros debemos situarlo, Omar, y obviamente ese contexto tiene un antecedente, ¿no es cierto?, que comienza con el gobierno de Moreno, que comienza con ese ministro nefasto que tuvo Moreno, que se llama César Navas, y con María Paula Romo. Ellos son los que desestructuran completamente todo el sistema de seguridad ciudadana del país. Ellos son los que desbaratan. Moreno, Romo, Navas, después viene Carrillo, después viene Lasso, después viene Vela. Imagínense la cantidad de errores históricos que comenzamos a tener en el país. Entonces hay que ponerle nombre y apellido también a las responsabilidades, porque no nos vamos a quedar ahí a decir la rueda de prensa de alias Fito. Ahora, Alguien tiene que haber autorizado esa rueda de prensa. entonces usted y solamente para dejar claras las ideas, usted considera que la rueda de prensa de Fito, en donde hace este anuncio, que no sé si tendrá eco en otras organizaciones o bandas, tenía el aval del gobierno. Pero totalmente, usted le tiene un oficial en servicio activo que no es un oficial, no es un policía de tropa, no es un error que un policía haya estado ahí, es un oficial, un mayor, un oficial superior de la policía en servicio activo que está avalando lo que está diciendo uno de los delincuentes más peligrosos del país. ¿Usted cómo le puede sentar a la Policía Nacional del Ecuador,
que obviamente está regentada por el gobierno, en este caso por el desgobierno o por el narcogobierno de este criminal Guillermo Lazo, de este narco banquero Guillermo Lazo. ¿Cómo usted puede ponerle a un policía a avalar una rueda de prensa, ¿no es cierto?, de un criminal negociando la paz del país? Aquí no se negocia la paz con los delincuentes. Los delincuentes tienen que ir a la cárcel, a pagar sus condenas, a pagar por los delitos que han cometido. Y si alguien está pensando, ¿no es cierto?, como ya lo están diciendo el candidato de la lista 25, como también en su campaña tan tibia lo está diciendo el ex vicepresidente de Moreno, el señor Sonnenhauser. Sonnenhauser. No. Sí, es un nombre complicado, ¿no es cierto?, por suerte para él. Si ellos en realidad están pensando en que el tema va por como los hicieron sus coediarios, sus vínculos directos políticos, como son Lazo, como son Moreno, como son Romo, que aquí hay que negociar con los criminales, como cuando lo dejaron libre a Rasquiña, como cuando Romo y Moreno dejaron libre a Rasquiña, alias Rasquiña, el jefe de los choneros, para que los ciudadanos nos entiendan mejor de lo que estamos hablando. Luego lo mataron, ¿no? Lazo, Carrillo, Vela y el actual ministro y el fantoche este que tuvieron de secretario de Seguridad Ordóñez dejaron libre a Junior, ¿no es cierto? Eso es negociar, sí. A cambio de la paz que nosotros te podemos dar, entre comillas, vamos nosotros, mientras nos dejes en paz nuestras rutas de la droga y todo eso, nosotros vamos a ver cómo ordenamos el país con el resto de bandas. Por Dios, por Dios. Aquí la única forma de conseguir la paz, Omar, es con la justicia, con la ley. Meterles presos a los delincuentes que están delinquiendo, meterles presos a los jueces y policías y militares que están también lastimosamente, algunos de ellos activados con las bandas criminales. Si no se depura las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, me hago responsable de mis palabras, Omar, si no se depura inmediatamente el sistema de justicia, vamos ya a un estado que yo creo que prácticamente es fallido este momento. Los ciudadanos no quieren salir de sus casas, o más bien dicho, sí quieren salir, pero para huir a Europa, a Estados Unidos, a cualquier lugar que les pueda garantizar un mínimo de paz, ya ni siquiera ingresos económicos, sino un mínimo de paz, que sepan que no les van a matar. Sí. Entonces, Omar, pero aquí hay un tema importante, así como contextualizamos el tema de Navas, Moreno, Romo, Carrillo, Lazo, etcétera. Aquí hay un tema importante que también tenemos que poner en contexto. El valor de la droga en la economía mundial. Totalmente. Y en la economía del Ecuador. Sí, porque esto no es que la droga es gratis. No, la droga se ha convertido en el segundo negocio más rentable después del petróleo, o sea, no es un dato menor. Bueno, yo creo que podría ser incluso más rentable porque por todas las cifras oscuras y grises que hay ahí, que no las conocemos. Claro, pero totalmente. más o menos en cálculos que no pueden ser oficiales, ¿no es cierto? Pero en el Ecuador, después de la desestructuración del sistema de seguridad, del sistema penitenciario también, que me estoy olvidando ahí de una personaje nefasta que tuvo el gobierno también, porque yo voy a poner nombres y apellidos, es decir, yo no voy a hablar sobre la historia con los años, sino con los nombres y apellidos, que también está involucrada en el gobierno de Moreno, que es la ex ministra de Justicia, Rosana Alvarado, que ella es la que desarticuló completamente, desinstitucionalizó y desestructuró el sistema de rehabilitación social, ¿no es cierto? Todos ellos, ¿qué es lo que permitieron? Lo que permitieron es que la droga se vuelva tal vez en el negocio, entre comillas, más rentable del país. Digamos que hasta el año 2017 se podía calcular un tránsito de drogas por el Ecuador, de cocaína sobre todo, de 300 toneladas a 350 toneladas. Hasta el 2017. Sí, entonces obviamente logramos incautar en el mejor año 110 toneladas, es decir, más o menos un 40% de esa droga que se estaba traficando por el Ecuador, pero logramos desarticular a todas las bandas criminales. Todas las bandas criminales. Yo justo a eso quería enfocarme un momento, José. Pero solo déjeme terminar esto para tal vez en 2 minutos. Sí, ok. Entonces, el valor de la droga, a partir del gobierno de Moreno y con Lazo, actualmente podría estarse traficando por el Ecuador no menos de 1.000 toneladas año. Sí.
Vamos a ponerle un precio promedio a la droga entre Europa y Estados Unidos de $30.000, de $30.000 el kilo de droga, ¿no? Estamos hablando de nada más y nada menos que de 30.000 millones de dólares que anualmente desde el año 2020 se están traficando por el Ecuador. Usted sabe, entonces, ciudadanos, Omar, ustedes pueden imaginarse, si de esos 30.000 millones de dólares, solamente 700 millones de dólares se están quedando en el Ecuador, para ser conservadores, ¿no? Y esos 700 millones de dólares están quedando para pagar a las bandas criminales que trafican la droga, a las bandas criminales que cuidan la droga, a los operadores de justicia, a los policías y ciertos miembros de las Fuerzas Armadas que están permitiendo el tráfico de drogas. Siquiera 300 millones de dólares están quedándose con jueces, con algunos policías corruptos, con algunos militares corruptos. Eso es lo que hay que desmontar. Hay que devolverle al país la institucionalidad. Y eso no se hace pues con la foto hechos los buqueles aquí, pues como ayer en ese show mentiroso, no, con Lazo y con todos estos individuos poniendo policías al lado de alias Fito a que den ruedas de prensa. Es que vergonzoso, realmente estoy indignado con lo que está pasando en el país. Ahí esto se hace con decisión política. Sí. Yo quería enfocarme más justamente en lo que fue digamos, su gestión como ministro de Interior, porque si hay algo que se dijo y que se continúa diciendo hasta la saciedad, es que los resultados obtenidos durante la época de José Serrano como ministro del Interior se debían a una cierta negociación con las bandas, algo que a lo que usted se muestra en contra totalmente y lo acaba de explicar a creces de por qué el gobierno actual es el que ha negociado. Y ha mencionado algo que me parece clave, que es desmontar las estructuras criminales dentro de la policía y dentro del Estado. Pero ¿cómo se hace eso? Si ya estamos, o pareciera que estamos totalmente tomados en todos los aspectos, en todas las fases del Estado, parece que hay corrupción y parece que hay influencia de las bandas. Incluso en los gobiernos zonales parece que ocurre esto. ¿Cómo se puede eliminar o tratar de combatir este cáncer que parece que hizo metástasis hace rato? Bueno, mire, su pregunta es crucial, ¿no? Es fundamental. Nuestra gestión no fue una gestión aislada pues, del Ministerio del Interior, es decir, el trabajo que hicimos con la policía estaba completamente respaldado por el presidente de la República, ¿no es cierto? Estaba además articulado con otras instancias gubernamentales, hacíamos un trabajo coordinado permanentemente con inclusión social, con educación, con salud, es decir, todos los sectores gubernamentales estábamos involucrados en el desarrollo humano del Ecuador. Entonces, eso implicó también un fuerte vínculo con la comunidad, ¿no? Entonces, la policía no era una policía, planteamos siempre no hacer de la policía una policía represiva, una policía que busque el estado de seguridad, sino que garantice los derechos humanos de los ecuatorianos. Podemos haber cometido algunos errores, por supuesto, pero lo que sí le debo decir es que nos enfocamos en eso. Rendíamos cuentas todas las semanas al presidente de la República. Mientras los martes nos reuníamos con el presidente Correa en Guayaquil a las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde para ver qué es lo que estaba pasando en cada región del país, en cada distrito de Guayaquil, en cada circuito de Quevedo, en cada circuito de Esmeraldas, para ver qué es lo que estaba pasando. Nosotros los lunes, 6 de la mañana, todos los oficiales gobernadores tenían que rendir cuentas y comenzábamos no con los que tenían las mejores cifras, sino con los que tenían las peores cifras. A ver si es que los oficiales, si es que un general no había estado el fin de semana, porque obviamente desde el jueves es cuando la mayor cantidad de delitos se cometen en el país. Entonces, ¿qué es lo que nos importaba? Antes los oficiales harían francos de jueves, los oficiales superiores harían francos de jueves a domingo y regresaban el lunes, ¿sí? Porque obviamente hay muchos oficiales que no tienen a su familia en la plaza en la que están desempeñando su trabajo. Entonces, desde esos detalles tan minuciosos que parecen tan simples, eran fundamentales para saber qué es lo que estaba pasando con la seguridad ya operativamente hablando en el Ecuador. Ahora vaya a ver usted si puede controlar cuántas horas está patrullando un patrullero, una moto, cuándo se queda sin gasolina, cuántas municiones tienen los policías, cuántas armas se han perdido. Es decir, y en el sistema de rehabilitación social, en las cárceles,
ya son mazmorras, en realidad, donde se hace y deshace de la criminalidad del país. Entonces, pero esto tiene, reitero, Omar, esto tiene nombre y apellido. Si no le ponemos nombre y apellido esto a Lazo, ¿cierto? A Doctor su Serrano, gobierno. le tengo que hacer esta Entonces, pregunta en honor al tiempo y más que nada por todas estas versiones. Usted durante el tiempo que fue ministro del Interior, ¿usted alguna vez mantuvo una reunión extraoficial con algún líder de algún cartel, de alguna banda? Hay una leyenda urbana que creo que la comentó Anderson Boscan, que ahora ha salido del país, que decía que usted le puso el pie en la nuca a un líder de una banda y que por eso se la tienen jurada. ¿Cuál Charles Bronson? La pregunta es, doctor, ¿usted mire, yo lo ¿usted que hacía... se reunió con los líderes como para decir, ¿sabes qué? Te me Jamás. calmas, ojo con lo que pasa en la cárcel, o en algún momento se llegó a un tipo de este tipo de conversaciones? Omar, en honor a la verdad, ¿no? Y por el propio país que se trabajó como se trabajó, jamás en la vida. Lo que sí, obviamente, yo hacía permanentemente, sin previo aviso, es ir a visitar las celdas, los pabellones de máxima seguridad, donde estaban los delincuentes que habíamos capturado. Porque, ¿qué es lo que nos interesaba? Que las celdas estén limpias, que las celdas estén con las seguridades, que no vayan a haber armas, que efectivamente se estén dando que vayan a estar funcionando los inhibidores de señal para que no haya llamadas telefónicas. Entonces, obviamente, ahí usted veía cómo estaban los privados de libertad, los más peligrosos, ¿no es cierto? Y obviamente, uno de los temas que yo siempre les decía, señores, aquí no hay nada personal. Ustedes han infringido la ley y ustedes tienen que pagar la condena por haber infringido la ley. Entonces, Eso es lo que hay hubo que... pie en la nuca. No, mire, alguna vez un delincuente se refirió al asesinato de mi hermano, que a mí no me gusta conversar este tema Tremendo, públicamente, claro. porque, bueno, es un hecho propio de mi familia y de mí, y así lo tenemos, más allá de que fue terrible lo que nos pasó en el año 2012. Un individuo, uno de estos criminales, un día le menciona a mi hermano, pero obviamente, imagínese, ponerle el pie en la cabeza al delincuente. Lo único que le recuerdo claramente que estábamos con el comandante general de la policía, los decanes, todo, y le dije, mira, tú estás aquí por los crímenes que has cometido, ¿sí? Si fuera el país de la selva, obviamente que habría que hacer justicia por mano propia, no, pero aquí nos vamos a someter a la ley y a la justicia. Y por eso tú estás pagando tu ¿Cuántas pena. bandas había en el momento que usted era ministro del Interior? ¿Cuántas bandas identificadas había? Porque eso es lo que dicen muchos especialistas. Es verdad, dice el correísmo en su mejor momento, y podemos ver si quiere la curva, no sé si podemos mostrar el gráfico que nos pasó el doctor. Eso es la evolución de la tasa de homicidios, ¿no es verdad? Que tiene un descenso que comienza desde el 2009 hasta llegar a su punto más bajo, que fue en el 2017, al principio de 2017, que se llegó a 5.82 de la tasa. Ahora, pero doctor, muchos especialistas dicen, mire, el correísmo en su momento sí hizo un gran trabajo, pero era porque habían una o dos bandas específicas. Ahora hay una multiplicidad de bandas. Ayer, si lo escuchamos al propio Fito, hablaba de los choneros, de los lobos, de los tiguerones, de las águilas, del Ben 10. O sea, hay como que una división de todos estos líderes. Éramos un Usted, país en su tiempo, ¿cuántas bandas identificadas había? La institucionalidad que habíamos logrado había determinado que se reduzcan tal vez de 30 bandas que protegían la droga que salía del país, porque el país era un país de tránsito, ahora sí es un país, yo diría que incluso que está refinando droga, y eso en algún momento hay que investigarlo a profundidad. Con este gobierno obviamente no hay cómo dar ninguna información, porque este gobierno más bien podría beneficiarles a los criminales que están lucrando de este negocio ilícito, ¿no? Yo digo que podrían haber habido unas 25 o 30 bandas en total. La banda más grande era la de los choneros, no menos. En nuestro programa de los más buscados, pues fue realmente exitoso en la medida en que logramos aprender a no menos de 150 más buscados del país que integraban estas bandas criminales, que también se habían dividido el territorio. Unas operaban en Manabí, otras en Los Ríos, otras en Guayas, otras en Esmeraldas, otras en Pichincha, Azuay. Ahora obviamente las bandas todas están articuladas. Antes cada banda como que operaba aisladamente, ahora todas están articuladas.
Todas están articuladas porque obviamente se encargan desde el negocio del tráfico internacional de drogas hasta el robo de vehículos, robo de domicilios, porque obviamente mientras más pánico ellos pongan a la sociedad, ellos ganan más poder en el territorio. Entonces, en realidad, ese es un tema fundamental. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Si usted tiene 700 millones de dólares para distribuirlos en el crimen organizado y en la institucionalidad de un país, obviamente téngalo por seguro que las bandas criminales van a crecer en el país. Pero asimismo, si es que hubiese decisión política, que ya no la tiene el narcogobierno de Guillermo Lasso, ni sus adláteres como Carrillo, Villavicencio, etcétera, ¿no es cierto? Romo, etcétera, Moreno, ellos no tienen la decisión política, pues el país simplemente está ya no a la deriva. Hemos caído en un precipicio sin fondo, en un precipicio sin fondo. Y tenemos definitivamente que agarrarnos de algún lugar para recuperar la esperanza, para volver a darle institucionalidad al país. No podemos simplemente quedarnos en el discurso, en la fotografía y en nada de eso. Definitivamente lo que tenemos que hacer, tenemos que dar el paso adelante. Si nosotros nos podemos saber, yo ya tengo la seria duda de que este gobierno no tiene ningún interés en eliminar o en erradicar el crimen organizado, porque es parte del crimen organizado. Es parte del crimen organizado, lo de Cherres, lo de Danilo Carrera, este señor presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis, terrible todo lo que se podrá denunciar después, ¿no es cierto?, teniendo encuentros con niñas menores de edad, Danilo Carrera, etcétera. Definitivamente esto tiene que acabarse, pero con este gobierno que mandó ¿Lo a está esconder... acusando de pedofilia, doctor Serrano? ¿Lo está acusando de pedofilia? Sí, definitivamente, Danilo Carrera, ¿no? definitivamente. Aquí yo no me voy a guardar absolutamente nada. Este gobierno que esconde a ese criminal y que lo tienen de presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis del Ecuador, ¿qué ejemplo puede ser para nuestras niñas y niños? Por Dios, ¿qué está pasando en el país? No Doctor, puede es ser una posible. acusación extremadamente grave lo que usted está haciendo, doctor. Es Ya lo dije, extremadamente grave. yo ya lo dije en mi Twitter, y lo vuelvo a señalar ahora, y en el momento determinado mostraré las pruebas para que determinan que efectivamente todo lo que estoy diciendo es verdad, pero lo que le estoy diciendo aquí es, así como se está tapando el narcotráfico de Rubén Cherres, que aportó a la campaña de Lasso con su cuñado Danilo Carrera, así como lo estoy diciendo este momento con relación a estos encuentros de Carrera con menores de edad, ¿no es cierto? Este es el gobierno que estamos teniendo. Y esto se quiere esconder, y esto se quiere tapar, y con esto se quiere llegar a la impunidad. No, pues, hay que terminar con esto. Hay que tomar decisiones ahora el 20 de agosto. El 20 de agosto no podemos irnos ni por los Otos de Moreno ni por los Villavicencios de Lasso. Definitivamente hay que darle un giro sustancial al país y obviamente retomar la senda de la institucionalidad y de la protección de los derechos. No nos va a quedar mucho tiempo una vez que llegue el nuevo gobierno. Es decir, si usted estuviera de nuevo, pongamos este escenario hipotético, lo llaman a José Serrano para que vuelva a ser ministro del Interior. ¿Cuál es el primer paso a hacer en este contexto que tenemos ahorita, donde está todo reventado, todo hecho un caos, instituciones completamente destruidas, criminalidad por los cielos, mucho pesimismo por parte de la población, la migración altísima, la gente tratando de buscar formas de salir? La alternativa a tener un trabajo formal es irse a la criminalidad. ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué es lo que se hace primero? Bueno, en primer lugar, no creo que me llame. En segundo lugar, No me tumbe el La pregunta. escenario, claro. En segundo lugar, no creo que mi familia me vaya a apoyar en una decisión así. Y en tercer lugar, desde el ámbito que uno esté, aportará como tenga que aportar, así de manera frontal, con todas las ideas y con todos los criterios necesarios para que el país pueda salir de este agujero en realidad en que nos ha metido este narcogobierno. Lo que sí le puedo decir es que sí hay decisiones que se pueden tomar, no recetas, pero obviamente comenzar por una gran depuración del sistema policial
del sistema de Fuerzas Armadas, del sistema judicial es fundamental. Si no avanzamos por ahí, y estamos hablando que 300 millones de dólares están pululando anualmente dentro de O sea, esta... una o están revisión de los dentro oficiales sería lo primero. de todos, no Ok. revisión. Hay que hacer todo un sistema de pruebas de confianza, nuevamente, hay que hacer todo un sistema de depuración del sistema judicial, ver qué es lo que ha pasado con los juicios de narcotráfico, qué es lo que ha pasado con los Oiga, juicios de usura, doctor, disculpe que le qué es lo que ha interrumpa, pasado doctor. con los Oiga, juicios de violación, pero etc. eso es bastante delicado y más aún cuando hay dinero de por medio. Porque mire, si en el 2010 hubo una sublevación policial por un tema legal, ¿se acuerda? Que era de los temas de los ascensos y lo de las medallas y toda esa cuestión. Ahora, meterse a hacer pruebas de confianza entre uniformados por temas de posible narcotráfico, eso puede conllevar cosas bien serias, ¿no? ¿Verdad? Y hay que tener el Ya, temple para hacer eso. ya se hizo, Omar, ya se hizo. Más de 1.500 policías fueron, fueron simplemente dados de baja de la Policía Nacional en una decisión que la tomamos y que la asumimos con todos los riesgos. En este Con momento razón no estamos... los quieren mucho, no. Hay un sector dentro de la policía y las Fuerzas Armadas que no quiere saber nada de lo que fue la época del 2007 al 2017, ¿verdad? Son menos los que no nos quieren a los que en realidad aprecian el trabajo que hicimos. Yo estoy seguro que hay una gran cantidad de oficiales, la gran mayoría de oficiales de clases, de sargentos, de cabos, de suboficiales, que saben todo lo que se trabajó por la policía solamente para darle institucionalidad al país y para proteger los derechos de los compatriotas. Así que los que no nos quieren, pues, ¿qué podemos hacer? Ya, los que no nos quieren, eso no somos, en los cargos públicos no estamos para dar regalos de Navidad, estamos justamente para enfrentar los problemas y para ponerles en su lugar a estos criminales que definitivamente tienen que estar tras las rejas, pero con inhibidores, aislados, cumpliendo sus sentencias y no riéndose, comiendo langosta con Diego Ordóñez, con la señora Romo, en cenas donde negocian cómo se debe poner en paz al país para ver si suben unos puntitos en las Claro. encuestas. Finalmente, doctor, y con esta cerramos por honor al tiempo y también por respeto al tiempo suyo. La base de Manta. Es un tema que otra vez también hoy se lo está sacando debajo de la alfombra. Por ahí vi una nota de Diario La Hora que decía que todo lo que estamos viviendo hoy arrancó así como el efecto mariposa, ¿no? El aleteo de una mariposa en Asia, Australia. en Australia provoca un huracán en América. La Hora da a entender que la salida de la base de Manta en 2009 fue lo que comenzó y generó y nos llevó a lo que hoy estamos viviendo. ¿Qué reflexión le da ese tipo de ideas? Mira, así como se lava dinero, se lavan también empresas privadas. Sí, primero la hora que nos explique cuál es su relación con el caso Reyes Torres de los años 90 en el Ecuador. Eso es fundamental. A partir de ahí comencemos a analizar cuál es la veracidad o cuál es la validez, más bien dicho, de la información que nos da la hora. La base de Manta, mire, fue un gran maquillaje para hacer un sistema de control de Latinoamérica, del patio trasero de Estados Unidos, como se nos conoce, ¿no es cierto? Mire, ni siquiera las compras, los oficiales de las Fuerzas Armadas, de la DEA, que estaban en la base de Manta, las hacían en los locales comerciales de Manta, ¿sí? Lo único que se utilizaban eran los burdeles, lastimosamente, que se ponían en Manta, y esto con todo el dolor lo debo decir. Pero mientras estuvo la base de Manta, es cuando Manta más alta tasa de homicidios y asesinatos tuvo. Llegó a tener casi 50 casos por homicidios y asesinatos cuando estuvo la base de Manta, porque obviamente la base de Manta cuidaba, la base de Estados Unidos de Manta cuidaba su base, pero no cuidaba la ciudad, no cuidaba absolutamente nada. Entonces, esa tasa de homicidios, más bien, una vez que se retira la base de Manta, ¿no es cierto? Cae completamente la tasa de homicidios. Manta llegó a tener una tasa de prácticamente 7 casos por 100.000 habitantes en el año 2017 y año 2016, mientras este momento Manta nuevamente tiene una tasa de homicidios de cerca de 35 casos. O sea, obviamente está más arriba Guayaquil, está más arriba Quevedo. Entonces, la base de Manta fue lo que fue, simplemente fue una ficción de seguridad y que hoy día forma parte de un discurso cansón y al También mismo fue un tiempo ya disfraz de abusos, falso. o sea, los abusos que se cometieron en nombre de la base de Manta fueron terribles. Mire nuestra relación con Estados Unidos cuando rompimos esa relación
de jerarquía superior e inferior con el Ecuador y comenzamos a trabajar de manera horizontal y no de manera vertical, es decir, cuando nosotros le dijimos a los embajadores, a los oficiales de la DEA, sí señores, ustedes quieren capturar a estos delincuentes y esta droga, pues primero nosotros los vamos a capturar aquí en el país, porque a nosotros no nos interesa solo la seguridad de Estados Unidos y del mundo, sino nos interesa la seguridad del Ecuador. Tanto así que en el año 2016 fuimos invitados a la mismísima DEA en Washington y se nos condecoró como gobierno, hecho que nunca ha pasado antes, se nos reconoció, podríamos decirlo así, por esa relación transparente, horizontal, fluida que teníamos en la lucha contra las drogas, como lo teníamos con Colombia, con Perú, con Rusia, con China, con España, con Inglaterra, etcétera. Pero obviamente siempre viendo primero qué es lo que pasaba casa adentro. Eso es algo que siempre lo hicimos y siempre mantuvimos una articulación permanente con la rendición de cuentas que nos pedía el presidente de la República y que creemos que redundó también en la paz y tranquilidad de nuestros compatriotas. Hay que recuperar eso y desde donde estemos, como ciudadanos, como exiliados, como usted quiera, vamos a aportar para recuperar la paz y la tranquilidad del país y al mismo tiempo a denunciar cuando hayan problemas, cuando hayan cosas tan terribles como estas de ver a un oficial de la policía dando rueda de prensa avalado por el gobierno de Lazo en una cárcel del Ecuador. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias al doctor José Serrano, ex ministro del Interior. Le agradece Johan Mejía, Omar Jaén. Le agradecemos por este tiempo, larga, extensa entrevista de media hora. Muchas gracias nuevamente, doctor. Y gracias, Johan. Gracias. A cuidarnos. Y, por favor, cuídense ustedes, por favor. Igualmente. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, 10:03 de la mañana. Se guardó nada, ¿no?